El día de hoy, jueves 13 de julio del 2023, en nuestra reunión semanal de CCA Costa Rica, tenemos a un invitado especial, Francisco B. de México, quien nos va a exponer sobre la séptima tradición. El compañero Francisco pertenece a la Hermandad de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, Francisco. Para nosotros es un gusto que estés hoy compartiendo con nosotros. Te cedo la palabra. Te indico que tienes 45 minutos para compartir y al final designaremos un espacio para preguntas. Adelante y bienvenido. Muy buenas noches, queridas compañeras, compañeros. Me llamo Francisco y he vivido la experiencia alcohólica. Muy agradecido con mi poder superior. El día de ayer no bebí, hoy estoy vivo, hoy quiero vivir mi programa y agradecido con el grupo por la invitación a compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Me quiero presentar como alcohólico, pero reconociendo que atrás de la adicción a una sustancia hay una adicción a muchas sustancias. Ahorita que entraba aquí con ustedes, recuerdo que mi primera adicción era la comida, cuando era niño. En casa ponían las cestas de pan, ese pan recién horneado, y mis manos temblaban y yo no quería que nadie agarrara el pan que yo había visto que me iba a comer. Y si alguien agarraba ese pan, me enojaba, me ponía molesto. O sea que desde chiquito ya traía características adictivas, comprendiendo que la adicción para mí es esa automedicación que yo me genero para no sentir, para evadir o para tratar de controlar un dolor emocional profundo. Significa que yo soy adicto a cualquier cosa, persona o circunstancia que me ayude a evadirme de la realidad. Y el alimento para mí, sobre todo cuando era niño, esa satisfacción de meterme cosas dulces, el pan que se vendía o que se vende aquí en México tiene mucho dulce, mucho azúcar, y eso me hacía tranquilizarme por un momento, ¿no? Entonces, bajo este concepto, pues yo estoy muy agradecido con los comedores porque aquí en México he tenido la oportunidad de acompañar a nuestras queridas compañeras y compañeros a sus congresos nacionales y he tenido la oportunidad de estar en juntas de estudio con los comedores compulsivos. ¿Por qué? Porque los dos tenemos una adicción a una sustancia externa. La mía se llamaba alcohol y para muchos de los que están aquí, el comer compulsivo. Entonces, pues gracias por la invitación y vamos a hablar de esta séptima tradición. Empezando porque las tradiciones, ¿qué son las tradiciones para Francisco? Bueno, nuestro logotipo de Alcohólicos Anónimos es un triángulo envuelto en un círculo. ¿Qué significa este triángulo? Este triángulo dice que para poder entender mi enfermedad y poder vivir con esta enfermedad, no desde la enfermedad misma, sino desde la recuperación, necesito practicar tres conceptos. El concepto de abajo, que es la base, son los 12 pasos, que significa mi recuperación. Pero junto a estos dos pasos para formar este triángulo maravilloso, uno son las tradiciones, aprender a vivir y a convivir con los demás, dejando a un lado mi egocentrismo. Y el otro es el servicio. El legado de recuperación, unidad y servicio conforma lo que es el mundo de Alcohólicos Anónimos en recuperación. Y entonces hoy vamos a tratar uno de los tres legados, que es las tradiciones. ¿Por qué se crearon las tradiciones? Porque nosotros necesitamos, el adicto necesita de estar unido a un grupo para poder compartir con otros que están viviendo este mismo proceso de adicción y tener un puente de comprensión con ellos. Si yo no pertenezco a un grupo, solo no puedo sobrevivir, solo no pude sobrevivir. 41 años de mi vida me llevé intentando vivir solo y no pude, hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos. Y hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos,
gracias al programa y gracias a la práctica del programa y obviamente al resultado que implica el practicar el programa, que es el conocimiento de un poder superior, hoy sé que estas 24 horas no voy a beber. ¿Por qué? Porque yo entré a mi junta a las 7 de la mañana. Yo soy de los tempraneros, entra a su junta en la mañana. Y ya me voy para practicar todo el día aquellos principios que yo aprendí en mi junta matutina. Entonces, este tercer legado, que son las tradiciones, que es aprender a vivir y a convivir con los demás, pues es muy importante, porque yo necesito a mi grupo para mi supervivencia. El grupo no me necesita a mí, yo necesito al grupo y aprender que la convivencia entre nuestros compañeros, entre los que estamos aquí, es importante porque son los que me comprenden profundamente lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que entramos a una agrupación tenemos los mismos rasgos de personalidad que nos hacen hacer un puente de comprensión, pero también nos dicen cómo le han hecho para cambiar o transformar una personalidad débil en una personalidad fundamentada en el amor y fundamentada en la unidad con los demás. Entonces, esta séptima tradición es muy simple, la tradición, y muy complicada para muchos de los que estamos aquí. Dice, cada grupo de alcohólicos anónimos o programa de los 12 pasos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Primero nos habla en el aspecto de que cada grupo debe ser autosuficiente, debe de generar los ingresos necesarios. Ahorita lo estamos haciendo por Zoom. Esta fue una nueva modalidad que nos sorprendió a muchos que practicábamos la parte presencial. Yo, por mi propia necesidad, cuando vino la pandemia, yo radicaba en la Ciudad de México y entonces asistí a mi grupo aquí en la Ciudad de México. Cuando llegó la pandemia y se empezaron a cerrar todo, cerró mi negocio, que tenía con él 35 años, y veía que había que estar encerrado, pues yo decidí irme a un lugar que está a unos 80 y tantos kilómetros de la Ciudad de México a vivir, porque tenía un lugar ahí. Y dije, para estar encerrado entre cuatro paredes y estar encerrado al aire libre, me voy al aire libre. Y entonces decidí irme a la provincia, se llama Tepoztlán, y decidí irme a Tepoztlán a pasar toda la pandemia allá. Y necesitaba yo de un grupo y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Cuando empezó todo esto, en nuestro grupo presencial empezó a surgir la idea de que teníamos que generar algo y nos enteramos que algunos grupos estaban realizando sus juntas en una forma virtual. Y entonces armamos un grupo y sigo militando en un grupo hoy virtual. ¿Por qué? Porque algunos días me la paso en la Ciudad de México y algunos días me la paso en Tepoztlán, pero yo necesito mis juntas regularmente. Y mi padrino, que era ortodoxo en la práctica del programa, le decía, ¿qué es regularmente? Le decía, todos los días, eso es regularmente. Dice, ¿cuándo bebías? Nada más bebías lunes, una vez a la semana, o cada 15 días. ¿Cada cuándo comes compulsivamente? Pues nada más en la mañana, en la tarde y en la noche. Pues a veces hasta necesitamos 3 juntas en un día, ¿no? Para poder aminorar esta, esta compulsión y este deseo imperioso por consumir. Entonces, yo asisto al grupo todos los días, de lunes a domingo. No importa si son días festivos, porque cuando hay días festivos o feriados, que le llamamos aquí en México, pues yo me dedicaba mucho a beber en esos días. Entonces hoy me dedico a asistir también a mi grupo. Entonces, cuando estábamos en la parte presencial, pues había que pagar el alquiler del lugar donde nos reuníamos, había que pagar el cafecito que nos tomábamos, había que pagar por la reparación de las cosas que teníamos, que si las sillas, que si la mesa, comprar los insumos, comprábamos nuestra literatura. Nosotros en nuestro grupo acostumbramos a regalar el libro base, que es el libro grande o el libro azul, y otro libro adicional.
Y todo eso tenía que salir de los gastos del propio grupo. Entonces, la séptima tradición es importante conocer cuál es la historia de esta séptima tradición. Cuando los adictos, los alcohólicos, los primeros alcohólicos que implementaron este programa como está, se dieron cuenta que había que pagar ciertas cosas y que el adicto como yo, al final de su carrera alcohólica, dependía de estirar la mano para que todos le dieran, ¿no? Dame para beber, dame para esto, dame para aquello. Nos habíamos acostumbrado a pedir para sostener. Y entonces ellos se dieron cuenta de la importancia que era sostenerse con nuestros propios recursos. Esto surgió porque ahí empezaron a pedir fondos para subsistir, fueron a ver a unos de esos grandes millonarios, ¿no? Para pedirles el apoyo de Alcohólicos Anónimos. Y entonces estos alcohólicos que fueron a pedir el apoyo dicen, no, pues son ricos, pues nos van a dar una dádiva. Esta parte de la personalidad individual, imagínense en un grupo colectivo de enfermos, decir, vamos con los ricos para que nos den, y pobrecitos de nosotros, estamos enfermos, entonces que se hagan cargo de nosotros. Lo que son los caminos del poder superior. El poder superior iluminó a esas personas para que no les dieran un aporte económico enorme. Les dieron una pequeñísima parte. Y entonces los alcohólicos, porque estas personas comprendieron que por primera vez el alcohólico tenía que hacerse cargo de sí mismo. Normalmente el adicto como yo le gusta la vida cómoda y placentera. O sea, le gusta la comodidad que todo mundo le dé y cuando le dé también busca el placer, pero que no se sacrifica por ello. Entonces se había acostumbrado el alcohólico a recibir, pero nunca a dar. ¿Por qué? Porque es una característica de la personalidad de nuestra enfermedad o de la adicción. Es una personalidad egocéntrica, centrado en nosotros mismos. Jamás pensamos en qué podíamos aportar. Y cuando pensábamos en qué podíamos aportar al mundo, era para buscar reconocimiento, aceptación, gloria, poder, prestigio o sexo. Entonces sí, éramos como muy maravillosos para decir, pero queríamos algo a cambio. Pero el dar sin esperar nada de recibir no es una conducta normal en aquel ser humano que tiene una conducta o una personalidad adictiva. Entonces, estas personas se dieron cuenta que el alcohólico tenía que hacerse responsable ya de sí mismo. Y esa sensación se las transmitieron a ese pequeño grupo que fue a pedir la ayuda y se dieron cuenta que nosotros teníamos que ser autosuficientes, hacernos cargo de nosotros mismos, incluso hacernos cargo de nuestra recuperación. Y entonces, con el paso del tiempo, con prueba y error, porque las tradiciones han sido forjadas a través del tiempo con experiencias de todo tipo, con experiencias de aciertos, pero también con experiencias de cosas que no han funcionado. Y entonces se dieron cuenta que si nosotros no nos hacíamos cargo de nuestra recuperación, pues no íbamos a recuperarnos porque íbamos a seguir dependiendo de otros seres humanos para nuestra recuperación. Y de la única dependencia sana que nos habla el programa, la única dependencia sana que debe tener un adicto como yo es de un poder superior. Fuera de ahí no puede tener dependencias, porque estas dependencias nos destruyen. Y lo vemos con esa dependencia a la comida, o con esa dependencia al alcohol, o con esa dependencia a las relaciones destructivas, o con esa dependencia al juego, con esa dependencia a cualquier tipo de sustancia que te ayude a fugarte de la realidad. Entonces, se pasaba en aquel momento, en aquellos momentos, las contribuciones para que cada quien aportara. Hay que recordar que este programa tomó muchas partes de la religión, de la psiquiatría, de la medicina, de muchos aspectos. Y uno de los aspectos del sombrero era depositar adentro del sombrero para que no se viera cuánto depositabas, ¿no? Cuánto dabas. ¿Por qué? Porque muchos, en mi caso personal como alcohólico, siempre daba
para que los demás vieran qué generoso era. Y en la casa, un mezquino, ¿no? Ante los demás, generoso. Y nos cuenta Bill W. una anécdota maravillosa, hablando de la séptima tradición. Nos dice que él tenía cada grupo de los que ya se estaban formando en aquella época, que ya eran bastantes grupos, que necesitaban aportar porque lo que ellos consideraban como las oficinas centrales de Alcohólicos Anónimos no tenía recursos para hacer todo lo que se tenía que hacer. Cuando se publicó, bueno, hubo una entrevista con un famoso señor que se llamaba Jack Alexander, y este señor Jack Alexander dio todo un testimonio de lo que era el alcoholismo. Empezaron a llegar a las oficinas de lo que en ese momento era Alcohólicos Anónimos, que nada más estaba Bill W., estaba el doctor Bob y una secretaria, pero el que estaba a cargo era el doctor Bill W. y una secretaria. Empezaron a llegar cientos de cartas de personas que querían ayuda. Y entonces Bill dijo, nosotros no podemos hacer esto para responder tantas cartas que recibíamos. Necesitamos contratar personal, y para contratar ese personal y responder a todas esas preguntas, pues vamos a necesitar un ingreso. Y no llegan los ingresos de esos pequeños grupos que se estaban armando en Estados Unidos. Y entonces él una mañana enojado dijo, ¿cómo es posible que estos alcohólicos no aporten la cantidad, que no sé qué? En ese momento, él estaba haciendo un trabajo de paso 12, estaba trabajando con un nuevo. Y cuando pasaron el sombrero, él sacó y depositó $5. Él ganaba $30 a la semana y sacó $5. $5 era mucho, pero lo sacó para que delante del que le estaba transmitiendo el mensaje viera qué generoso era, y lo depositó ahí, en ese trabajo que estaba haciendo de paso, no sé. ¿No? Pero después, perdón, miento. Creo que algo le pidió, le dijo que no tenía trabajo, y él sacó estos $5 y se los dio a esta persona, no los puso en el sombrero. A la hora que estaban en la junta, pasaron el sombrero y Bill se metió la mano a su bolsillo y sacó 50 centavos de dólar. Y cuando lo miró, pensó que era mucho para dejarlo en el sombrero, y sacó una moneda de 10 centavos cuando acababa de darle $5 a ese nuevo. ¿Por qué? Porque su personalidad quería impactar al otro. Y cuando se trató de cooperar en el grupo, 10 centavos. Cuando se dio cuenta de esto, se dio cuenta de cómo él estaba enojado porque no aportaban. Y entonces dice que se rió hacia sus adentros. Dice, sigo siendo generoso para impactar y mezquino con mi propio grupo. No aportaba para su grupo. ¿Por qué se pasaba el sombrero? Porque se hizo una costumbre. Lo primero en lo que empezaron a depositar aquellos compañeros de hace mucho tiempo, era un sombrero. Y la idea, yo creo que viene en este aspecto que dice una tradición religiosa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, que todo sea anónimo. Hay que recordar que el anonimato es la base fundamental de todas nuestras tradiciones. O sea, que el anonimato está presente en cada una de las tradiciones, y la séptima tradición debe ser anónima. ¿Y cuántos vemos a veces cuando estamos en el aspecto presencial? Sacaban la cartera y delante de todos sacaban el billete más, uno de los billetes de mayor valor, solo para demostrar ante los demás qué generosos eran con el grupo. Y nosotros acuñamos una frase ahí en el grupo que decía, si das mucho dinero es porque has de traer mucha culpa, porque nada más se pide el valor de una cerveza o el valor de un trago. En aquel entonces el valor de una cerveza o un trago era suficiente para aportar en una junta. Entonces, ¿qué pasa con estas séptimas? ¿Qué ha pasado con esta séptima tradición a lo largo de los años? Pues se ha llevado la experiencia de los extremos. Algunos grupos
decían que los grupos deben permanecer pobres, y otros con grandiosas ideas decían que el grupo podía tener recursos para seguir ayudando y ayudar a los demás a través de recursos, pues que pudieran ser suficientes. Y estas dos corrientes las experimentaron los grupos de AA y las seguimos experimentando los grupos de los 12 pasos en nuestro crecimiento como grupo. Porque no solo llegamos a la sobriedad individual, a veces los grupos llegan a su sobriedad colectiva y muchos estamos en proceso de esa sobriedad colectiva, porque a veces no estamos en sobriedad, o sea, no estamos en equilibrio, ¿no? A veces en los grupos se arman las grandes discusiones por los dineros y qué se está haciendo y cómo se está utilizando. Luego el tesorero maneja ese dinero a su antojo según por el bien del grupo y según porque la conciencia del grupo lo ha determinado, que está en otra de las tradiciones. Por eso la importancia del conocimiento y la práctica de las tradiciones en nuestra vida cotidiana, porque las tradiciones nos van a enseñar a cómo ser uno más entre los demás. El adicto como yo se ha sentido menos que los demás y por eso a veces quiere sentirse más que los demás. Y muchas veces el propio adicto en el propio grupo se sigue sintiendo menos que los demás. Entonces tenemos los dos extremos de la soberbia, sentirte más que los demás o sentirte menos que los demás. Y poder la recuperación, la sobriedad, nos lleva a no ser ni uno ni otro. No somos más, no somos menos. Somos uno más que está buscando su recuperación. Entonces, la primera parte, que es la aportación, pues bueno, ahora que entramos en el mundo virtual, pues tenemos un gran problema, porque esta séptima no se requiere tan frecuentemente como lo hacíamos en los grupos presenciales, porque decimos, bueno, ¿qué necesitamos pagar? Pues necesitamos pagar solo la conexión al espacio virtual y que prorrateado entre los que militamos en un grupo pues se reduce a una mínima cooperación, porque la renta de un local era mensual. Y a veces esta renta de la virtualidad se convierte en una pequeña cantidad que lo puedes incluso pagar en una sola exhibición los 365 días del año. Hoy nos estamos enfrentando, muchos de los que estamos en la virtualidad, a cómo incluir esta séptima tradición. En mi caso personal, este es mi caso personal. Hacemos la aportación al grupo para que se pague la conexión a la virtualidad. Pero queda recurso. En mi caso personal, de lo que yo aportaba a lo presencial, me queda recurso, porque antes yo aportaba que como todos, aportábamos para la renta del lugar, para al pago de algunos empleados si teníamos empleados en el grupo, porque yo milité en un grupo que teníamos 5 horarios en el mismo grupo. O sea, el grupo lo constituían 5 horarios y eran 5 grupos diferentes en el mismo grupo. Y entonces había que hacer la limpieza cuando terminaba una junta y luego hacer la limpieza cuando terminaba la otra junta. Y teníamos gente que nos hacía la limpieza y teníamos gente que nos cuidaba los baños. Teníamos una persona que cuidaba los vehículos que se estacionaban en la calle y entonces había que pagarles a estas personas. Entonces la séptima tradición tenía que ser abundante, comprar la literatura para que el grupo jamás se quedara sin literatura, que todos tuvieran acceso a la literatura y si alguien no podía comprar la literatura, el grupo la podía regalar a esas personas que no tenían para comprar la literatura. ¿Por qué? Porque para nuestro grupo lo importante es conocer los principios y para conocer los principios hay que comprar la literatura. Por ahí dice en el libro, en el folleto de la literatura, si no tienes literatura, cómprala. Si ya la compraste, léela. Si ya la leíste, practícala. Si ya la practicaste, compártela. Pero muchos de los compañeros tenemos libreros bien sabios con respecto a la enfermedad de la adicción, porque no los leemos, pero los tenemos en el librero. No los abrimos, ya los compramos, pero no los leemos, ¿no? Entonces, nosotros comprábamos esos libros
Yo fui encargado de literatura durante algunos periodos, muchos periodos, y yo me encargaba de resurtir toda esa literatura y de conocer la literatura para compartirlo con nuestros compañeros para que la adquirieran. Entonces, hoy para mí, esta séptima que yo hago, después de que se inició la virtualidad y que estuvimos recluidos la mayor parte en sus casas, pues muchos de los que estábamos en el Zoom no nos conocíamos. A pesar de que muchos éramos de aquí, de la Ciudad de México, no nos conocíamos. Hace un mes invité a todos mis compañeros al lugar donde estoy más tiempo, ahí en Tepoztlán. Los invité a quedarse en el lugar y los invité a desayunar y a comer. Y para mí esa fue la aportación de mi séptima, que con gusto se lo entregué a mi grupo para tener la oportunidad de podernos conocer. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces esto nos infla el ego y viene la segunda parte de la séptima tradición. El no aceptar estas partes dice, negándose a recibir contribuciones de afuera, incluso a veces no recibir contribuciones de adentro. Porque ¿qué ha pasado en la experiencia de Alcohólicos Anónimos, de mi grupo, por ejemplo? Cuando las sillas ya estaban muy viejas y había que cambiarlas, pedíamos una séptima especial para cambiar nuestro mobiliario. Y por ahí resultó que alguien se ofreció a reparar las sillas, todas completamente. Y todos por comodidad dijimos, pues qué padre, si el compañero las va a reparar, pues ya no hay necesidad de una séptima especial. ¿Y qué pasó después con ese compañero? Pues ese compañero empezó a creer que porque había llevado las sillas a reparar, tenía más voto en las decisiones de las juntas de conciencia de nuestro grupo. Y empezó a sentir que tenía más autoridad porque él había arreglado esas sillas. Y entonces por eso es importante que nosotros no aceptemos ninguna donación, ni siquiera a veces de nuestros propios compañeros. ¿Por qué? Porque tienta al ego, a que se eleve nuestro ego. En mi caso personal, fíjense qué sabio fue el grupo. Yo lo hice sin ningún interés. Y cuando se fueron todos mis compañeros, me dijeron, Francisco, toma, una séptima especial por lo de hoy. O sea, para que no me esté vanagloriando de que yo lo hice porque soy San Francisco de Asís. No, no. Los compañeros dieron una aportación voluntaria que yo no se las había pedido. Pero ahí es donde llega ya la madurez y el equilibrio de lo que podemos hacer en nuestros grupos. Cuando hace falta algo, pues hay que llevarlo. Y de repente te das cuenta que alguien llevó o que alguien puso o que alguien distribuyó algo en el grupo, pero lo hizo de una forma anónima. Y cuando es anónima y cuando vienes y dices, pues, ¿quién pondría esto? Pues nadie sabe, pues bueno, pues no va a haber necesidad de que venga y infle su ego o que tome decisiones que nos corresponden. Esta tradición yo creo que es importante para que nuestras juntas de conciencia en el grupo no puedan ser influenciadas por alguien que aporta mayor cantidad económica o por alguien que hizo una aportación, porque en el momento del sombrero o de la canasta o de la séptima, no importa lo que hayas puesto, eres igual al otro. Y si no tuviste para poner una séptima en efectivo, muchos de nosotros, en circunstancias bastante complicadas económicas, nos prestábamos a dar servicio y esa era nuestra séptima, el servicio que yo doy al grupo. Y entonces se convierte en una agrupación donde todos aportamos y nadie tiene la exclusividad de sentirse más porque él aportó más o menos. Todos somos iguales. El único que se siente incómodo, y esto ya después de mucho tiempo, es aquel que no aporta nada a su grupo.
Por ejemplo, cuando damos los servicios en el grupo, decimos, bueno, pues va a haber cambio de servidores. Qué curioso. Entran 15 o 20 y ese día entraron 7 porque va a haber cambio de servidores. Porque no queremos coger un servicio. Y el coger un servicio viene dentro del legado del servicio, pero también podría ser una aportación de tu séptima hacia el grupo. Que las séptimas no nada más son económicas. Y eso es una tradición que no está escrita, pero que en muchos grupos se practica. El poder hacerlo con el servicio, el poderte ofrecer para hacer aquellos servicios que son anónimos ante los demás, ante el grupo. Una de nuestras tradiciones es que aquí no existe más que una sola autoridad, un Dios amoroso que se puede manifestar a través de la conciencia del grupo. Nuestros líderes son servidores, no gobiernan. ¿Y cuántas veces vemos en los grupos que no hay servidores, sino senadores o gobernantes en los grupos, ¿no? Y que dicen, es que la decisión la tomó la conciencia. Sí, una conciencia manipulada porque ya te hablaron y ya te dijeron lo que hay que hacer y ya llegaste a un acuerdo antes de tener una junta de conciencia. Entonces, esta séptima tradición crea mucho revuelo y crea mucho conflicto como todas las tradiciones. Porque las tradiciones van directamente a nuestro ego, van directamente a reducir nuestros egos. Y obviamente el adicto como yo, que está acostumbrado a vivir a través del ego, de esa creencia de que soy más o que me siento menos, por eso actúo que soy más que los demás, pues perjudica. Hoy nosotros en el grupo tenemos una parte ahí, tenemos una cuenta donde se deposita y a veces cuando se requiere recursos se pregunta al tesorero cuánto tenemos de fondo y ver si se puede aprovechar ese fondo para hacer servicios en el grupo, aunque sea en el grupo virtual. Esto nos lleva a tener un equilibrio. Los grupos, por su tradición, también han experimentado que los grupos no pueden permanecer con demasiado dinero, porque en cuestiones de dinero el ego se manifiesta y se pierde la unidad. Pero tampoco pueden permanecer pobres, 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 porque dice, pobres quedan los grupos, aunque los integrantes de los grupos sean prósperos. ¿No? Es que le estoy echando humildad a mi grupo, debe permanecer pobre, y entonces a veces nuestras tazas están todas mordidas ¿no? Y decir, es que debemos de permanecer pobres y humildes. No, la pobreza no viene de las acciones del valor que tú tienes, sino la pobreza para ya no pobreza en el ego, pero riqueza en el espíritu. Porque cuando nosotros estamos en un grupo de recuperación, ya nos sentimos dignos de ser quienes somos. No nos sentimos más, no nos sentimos menos, nos sentimos dignos de ser quienes somos. Y nos conducimos con una vida digna, no tratando de disfrazar que tengo y lo oculto para que los demás no lo vean y que digan, qué humilde es. No. Es curioso porque aquí en la práctica del programa, en la medida que vamos creciendo en conocimiento o en sabiduría, si es que nos la regala nuestro poder superior, nos damos cuenta que no necesitamos mucho ya. Hemos comprendido muchas de las promesas de Alcohólicos Anónimos. Hemos comprendido para qué sirve el dinero, no para ensalzar nuestros egos y nuestras personalidades, sino para hacer más fácil el servicio. Y el servicio no significa solo en la agrupación, el servicio en casa, en la familia, el servicio en los amigos, el servicio en el trabajo, en el servicio conmigo mismo. Entonces, esta séptima tradición que tiene el aspecto monetario, cambiamos o se hace un cambio en nosotros gracias al poder superior para saber para qué es el dinero.
Uno de los instintos más grandes que yo tenía, de los instintos descoyuntados que yo tenía tan marcado, era el de seguridad económica. Porque crecí en una familia donde no hizo falta, pero nunca sobró. Y entonces yo crecí con una sensación de escasez, de escasez. Y yo pensé que cuando tuviera todo lo que yo soñaba tener, iba a ser feliz. Y llegó ese día en que tenía todo lo que había soñado tener. Tenía una casa, tenía un trabajo, tenía una esposa, tenía unos hijos, tenía un poco de poder. Y entonces intenté quitarme la vida por primera vez. Porque a pesar de tener todo lo que yo había soñado tener, seguía viviendo a través del miedo y no conocía el amor incondicional que me regala el programa el día de hoy. Después llegué a Alcohólicos Anónimos. Y hoy sé que todo aquello que yo quise llenar aquí adentro de mí, en ese hueco que sentimos los adictos, que hemos tratado de llenar con cosas externas, con poder, con dinero, con sexo, con comida, con sustancias, se llenaba momentáneamente, pero después crecía ese vacío. Hoy soy un convencido para mí, para Francisco, porque yo me tengo que explicar el programa con manzanitas, porque el que tiene que practicar el programa soy yo. Entonces yo me lo tengo que explicar para poderlo practicar. Y entonces cuando yo me explico este programa y trato de comprenderlo y le pido a mi poder superior que me abra mi mente para comprender la profundidad de esta enfermedad, por un instante me di cuenta que aquello que intentaba yo llenar no se llenaba con lo que yo lo intentaba llenar. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno de una sustancia que yo no conocía. Por eso cada que yo le quería meter alimento, sustancia, relaciones, poder, sexo, dinero, prestigio, halagos, se llenaba momentáneamente, pero una sensación es solo psicoemocional. Y cuando pasaba esa emoción, sentía como si hubiera crecido ese vacío. Y ese vacío solo era una vocecita interna que me decía, no es afuera donde tienes que buscar, es adentro, es en ti. Y por eso es el milagro de los que estamos en un programa de recuperación. Entonces, esta séptima tradición me invita a ser generoso, pero estar muy atento que mi generosidad no venga para impactar a los demás. Porque, repito, el adicto como yo es generoso hacia afuera y mezquino hacia adentro con su familia. ¿Cuántas borracheras? Y gasté y despilfarré dinero, y al día siguiente en la cruda moral me pedían dinero y yo les decía, ¿no ven cómo trabajo? ¿No ven cómo me sacrifico para ganar dinero? Y un día antes, una noche antes, había sido espléndido con gente que ni conocía. Y mezquino en mi familia. Eso tengo que estar muy atento porque es parte de mi personalidad. Por eso dice por ahí una parte de nuestra literatura que aquel desarrollo espiritual que no está fundamentado en la familia no es real. Porque yo puedo ser muy generoso hacia afuera, pero ¿cómo eres en la familia? Te piden para un librito y ¿cómo te pones? Uf, neurótico. Sale mi parte adicta a la neurosis, porque no quiero que me molesten, porque no quiero que me pidan, porque no quiero que me exijan, porque no quiero, porque yo. Hacia afuera es fácil dar, no en la familia. ¿Por qué? Porque todos dicen, ay, qué buena gente eres, ay, qué generoso eres, ay, qué lindo eres. Y yo he buscado a lo largo de mi vida, o busqué a lo largo de mi vida, buscar los halagos, buscar esta parte de que me dijeran, qué lindo el reconocimiento, la aceptación, porque busqué las migajas del amor. Esas son las migajas del amor.
el reconocimiento, la aceptación, la aprobación, la calificación, la pertenencia. Porque el verdadero amor no espera, no busca y no desea nada. Porque el verdadero amor, el que ya está en nosotros, es suficiente para darnos todo lo que necesitamos. No necesita nada, ya está. Pero lo que necesitamos nosotros, a través de la práctica de estos principios, es permitir que ese verdadero yo surja y desplace al ego que había suplantado a mi espíritu. Francisco, con permiso, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. Con gusto. Entonces, cuando vemos esta práctica, yo digo, estoy siendo generoso. Soy generoso en mi grupo. Vuelvo a repetir, no solo es cuestión económica. Soy generoso con mi tiempo. Cuando llega un nuevo, me pongo a sus órdenes, le doy mi teléfono, me quedo unos minutos más para conversar con el nuevo, para hacerlo sentir en casa. Esa es mi séptima tradición también. ¿Qué estoy aportando para que se pueda sostener un grupo en crecimiento? Cuando la ahijada o el ahijado me pide apadrinamiento, ¿estoy? ¿O le digo que no tengo tiempo? ¿Cuáles son las labores que hago con mis compañeros para mantener la unidad? La primera tradición, el bienestar común tiene la preferencia. ¿Qué hago yo en esa aportación para generar un bienestar común en mi grupo? Pero te pregunto, ¿cuál es tu aportación en casa, en tu familia, para mantener el bienestar común? ¿Cuál es tu aportación en el trabajo para mantener el bienestar común? ¿El chismorreo, el juicio, la crítica? Son cosas que obstruyen la generosidad. La envidia, otro pequeño detallito de nosotros, ¿no? La envidia que generamos nosotros a los demás está maravillosa. Está bien que te envidien todos, pero la envidia que tenemos adentro, porque no soy como los otros o no tengo los atributos que otros tienen. ¿Cómo estoy expresando esa generosidad en todos los asuntos de mi vida? ¿Lo estoy haciendo? Hace el día de ayer, antier, me habló mi nieta, tiene 8 años, la más pequeña, que si la podía acompañar a su escuela porque iban a hacer un trabajo de convivencia con los padres. Y mi hijo no podía asistir porque estaba en el trabajo, iba a tener trabajo. ¿Cuál fue mi respuesta? Me dijo, ¿tienes algo que hacer a las 8:30 de la mañana? Le dije, no. ¿Por qué? Es que quiero que me acompañes. ¿Cuál fue mi respuesta? Con todo gusto. ¿Y qué hice con mi nieta? Acompañarla con amor. ¿Y cuál fue el resultado de ese acompañamiento? Maravilloso. Porque si no pude amar a mis hijos incondicionalmente, hoy puedo amar a mis nietas sin condiciones. Y el resultado de amar a mis nietas es regresar a amar a mis hijos, ahora sin condiciones. Porque este programa es un programa maravilloso. Yo no sabía amar. 42 años, 41 años de mi vida sin conocer lo que era el amor. Añorando el amor. Me enamoré muchas veces, pero me enamoré de aquí, de la mente. Me enamoré de las sensaciones. O cuando crecí me enamoré de un poquito más abajo, de la sensualidad y de la sexualidad. Me enamoré, pero no amaba, porque siempre demandaba yo, denme, 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 denme. Intenté amar a la mamá de mis hijos 22 años, no pude. Hoy la amo. ¿Viviría con ella? No, porque el amor no es ciego. No, porque hoy comprendo que estamos en dos caminos diferentes. Y decir, wow, pero hoy siento amor y hoy puedo tratarla con amor y todo lo que viene con el amor, que es el respeto, que es la libertad. Y que hoy mis hijos, porque yo ya llegué a Alcohólicos Anónimos con una familia destrozada. Hoy mis hijos conviven con ella y conmigo y se sienten felices. Y decía, papá,
Cuando estábamos en familia, mis amigos me envidian o me envidiaban porque querían tener unos papás como los tuyos, como los que yo, como me decían, como los que tú tienes, y mis hijos decían, es que no los conocen, no los conocen porque son grandes actores, ¿no? Allá afuera. Hoy, sus amigos quieren tener unos papás como los tienen ahora mis hijos, aunque estemos separados, porque ella es la mamá, yo soy el papá y ellos son nuestros hijos. Y el lazo que nos une, al menos de mi parte, es el amor incondicional. No nos perdamos la oportunidad de aportar nuestras séptimas donde quiera que estemos. La séptima me hace sentirme útil y colaborador con todos los aspectos de la vida. Muchas gracias por su tolerancia. Feliz 24 horas. Francisco, muy amable por tus palabras. Me quedo con algunas frases que dijiste que me gustaría repetir. No somos más, no somos menos, somos uno más que necesita. No es afuera donde tienes que buscar, es adentro. Y una última reflexión que me parece que es muy acorde con la séptima. ¿Cuál es mi aportación para mantener el bienestar común? Es una pregunta que de ahora en adelante creo que me tengo que hacer más frecuentemente. Entonces te agradecemos montones por el espacio y por tu servicio y quisiéramos ahora empezar la parte de preguntas, un espacio para preguntas. El que guste puede levantar la mano. Voy a parar la grabación en el espacio de preguntas para mantener el anonimato y que se sientan más cómodos para preguntar. Y nada más recordarles algunas cositas pues para hacer este espacio lo más fluido posible. Comentarios de máximo 5 minutos, por favor, y no hablamos específicamente de los alimentos que nos compulsan, sino de manera general para evitar confusiones, sobre todo a los más nuevos. Entonces procedo a dejar de grabar y si alguien quiere hacerle una pregunta a Francisco o decir algún comentario, bienvenido.